Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto recibirles en este espacio Teleplay Contigo, un lugar donde abrimos la conversación en temas que tienen que ver con nuestro presente, pero también con nuestro futuro. Este es el caso del tema que hoy estaremos tratando: ¿qué son los planes de retiro? ¿En qué momento podemos iniciar con esta idea de poder ahorrar para nuestro retiro y cómo hacerlo? Comenzamos. Ya para iniciar con este tema, hemos invitado al director y fundador de Finanzas que Protegen, Edgar Fernández, con quien estaremos platicando precisamente de estos planes de retiro. Edgar, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Fátima. De verdad que es un honor. Ya tenía mucho rato que quería platicar contigo, que quería venir al programa. Lo he estado siguiendo, me encanta lo que estás haciendo y pues bueno, a mí me apasiona este tema de finanzas. No, muchas gracias, de verdad, porque es lo que queremos que este sea un espacio pues para llevar esta información que muchas veces no le damos la importancia porque no pensamos exclusivamente en este tema, no pensamos en nuestra vejez. Y estos planes de retiro precisamente son para tener una vejez digna, para que todo lo que ya trabajó, para que todo lo que usted ya de alguna forma también padeció siendo trabajador, pues cuando llegue el retiro, usted ya pueda disfrutar de esto. Vamos a comenzar, director, para que nos platique, en principio, cuando escuchamos un plan de retiro, ¿a qué se refiere? Bueno, mira, es bien importante entender de entrada que es algo que sí o sí tenemos que hacer, sobre todo los que somos de la generación pues que no va a tener pensión y básicamente los que empezaron a trabajar después del 97, literalmente después de junio del 97, y pues ya es la gran mayoría de las personas. ¿Qué pasa? El retiro se volvió nuestra responsabilidad. Esa es la realidad. En pocas palabras y de manera muy sencilla, eso significa la nueva ley. Sí existe un ahorro de fondo para el retiro creado definitivamente por el gobierno, pero desafortunadamente por cómo fue creado, el porcentaje que se va a entregar no es el mismo que en las generaciones anteriores, que podía ser el 100%, ¿no? Si a la hora tú ganabas, no sé, 20,000 pesos, pues 20,000 te ibas a llevar, o lo que valiera esos 20,000, ¿no? En su momento. Ahorita los cálculos y las estadísticas nos dicen que va a ser el 30%, ¿no? Entonces, hay algo importante en ese sentido. En México, se maneja mucho, para bien o para mal, que algunas personas les pagan un sueldo que es el mínimo y lo demás se los pasan o se los pagan aparte. Eso pasa mucho. Entonces, digamos, eres una persona que gana 20,000 pesos al mes, ¿no? Pero están dados de alta o oficialmente son 10,000 ante la ley y los otros 10 te los pagan aparte. Sí. Cuando llegues al momento del retiro te van a pagar el 30% de los 10, o sea, 3,000 pesos. Entonces, eso es una preocupación y a raíz de eso se creó un instrumento privado que son los planes personales de retiro. Y no los crearon al vapor, ¿no? Se creó por esa necesidad, para complementar el retiro, porque no va a ser suficiente. Entonces, esa realmente es vamos a llamarle lo fundamental de este proceso de ahorrar para el retiro, ¿no? Y obviamente otro punto importante es que la edad es un factor. Mientras como estos proyectos crecen como una bolita de nieve, tal cual, pues mientras más joven seas, lo que vas a alcanzar al final va a ser mayor. Digamos que la bolita de nieve se volvió gigantesca, ¿no? Entonces, esa es realmente el porqué, ¿no? Mencionas esto de la edad y entonces la recomendación sería cuándo comenzar ya a buscar información, a tener este plan ya de retiro. ¿Cuándo sería lo ideal? Lo ideal, mira, vamos a llamarle a las Afores, tiene un concepto técnico que es cuentas individuales. O sea, son cuentas de ahorro individuales, porque a cada mexicano que trabaje para un patrón, el patrón le da un porcentaje, ¿no? Se crea una cuenta individual de ahorro. Este esquema aplica en la mayoría de los países del mundo, pero con porcentajes mayores a México, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que en esos países, digamos, con una cultura financiera más avanzada,
pues literalmente desde los 20 años ya están ahorrando para el retiro y ya lo saben. Inclusive en algunos países es indispensable. O sea, ya tienes 20, tienes que pagar. Si no mal recuerdo, hace poquito platicando con un cliente muy joven que es programador y tiene amigos en Japón, me dijo que es delito no estar pagando tu retiro y no estar pagando tu seguro de gastos médicos mayores en Japón. Claro, es muy económico, sí, pero se tiene que hacer. Entonces, aterrizando, mientras más joven mejor. Mientras haya la posibilidad, es mejor. Y mientras más joven, es menos lo que tienes que invertir también. Entonces, eso es importante. Esto que mencionas es importante porque muchos pensaríamos en un ahorro personal y pensamos va a ser muy caro y yo de dónde voy a sacar ese dinero, claro. Porque muchas de las personas también ven estos seguros como pues un dinero que están dejando en un lugar y que no tienen la confiabilidad, así lo ven las personas. Claro, sí. Y es yo creo que a lo largo del tiempo, el contexto en el que vivimos, ¿no? De que cuando hablamos de dinero a veces es tabú, o para otras generaciones era tabú, como que no debías hablar de dinero con otras personas. El hecho de que ahorita, pues desgraciadamente en el país hay muchos temas, ¿no? De que te llaman y te dicen de cosas y te extorsionan y te dicen y por allá. Bueno, ya hay una desconfianza, ¿no? Ante de entregar tu dinero a algo intangible, porque es un intangible, no lo ves, ¿no? Digo, sabes que estás ahorrando y todo, pero no lo ves. Entonces, la realidad, yo podría aconsejarles a todas las personas, de entrada, tienen que ahorrar para el retiro, es un hecho. Pero busquen a un asesor, un agente que realmente les genere confianza y les explique absolutamente todo, sin tecnicismos, de la A a la Z, de cómo funciona, cuáles son los beneficios, las características, el alcance de estos proyectos y también qué es lo que no son, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que no es? De forma muy simple, no es un proyecto en el cual tú puedas estar disponiendo dinero. O mejor dicho, sí se puede, pero no es el objetivo. Te la ponen difícil porque el objetivo es que sí logres tener dinero para el retiro. Si tú buscas alternativas, como por ejemplo, no sé, que ahorres en la caja popular, o que ahorres bajo el colchón, o que la ahorres en tu tarjeta de débito, o en las famosas Sofipo, como Nu, como Claro, como todo eso, la realidad es que es dinero que puedes disponer y lo vas a usar. Sí. En algún punto lo vas a usar y ya no vas a lograr tu meta del retiro, ¿no? Entonces, la realidad, creo que lo importante es sensibilizarte y entender qué es, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Es para asegurar esa meta. Director, nos vamos a ir a una pausa. Ahorita que regresemos, me gustaría hablar un poco sobre pues, que el ahorro no es igual para todas las personas. Hay que diseñar un plan de retiro. Completamente. Ahorita que regresemos nos platica de eso. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Vamos a ir a la pausa, regresamos. Teleplay Noticias se renueva para ti desde el corazón de Yucatán hasta cada rincón de la península y con un ojo siempre en el panorama nacional. Un noticiero preciso y objetivo para que estés bien informado todos los días en punto de las 2:30 de la tarde a través de teleplay.tv y nuestras redes sociales. La información que necesitas cuando más la necesitas, solo por Teleplay. Teleplay Noticias, siempre informados, siempre conectados. Tu publicidad en nuestro canal. ¿Quieres contactar con nosotros? Envíanos un correo, escríbenos en nuestras redes o envíanos un WhatsApp al 9992 44 73 76. Estamos en Cableras de Mérida, el interior del estado y Quintana Roo. Un canal online 24/7 y presencia en redes sociales. Teleplay, cada vez más cerca de ti. Ya de regreso a Teleplay contigo, gracias por continuar con nosotros. Por favor, comparte esta transmisión y también síganos en nuestros canales. Queremos saber qué está opinando, qué temas les gustaría ver en este espacio. Hoy estamos platicando de este plan de retiro personal.
con nuestro director Edgar Fernández. Le decía antes de la pausa, director, que mucha gente podría pensar que lo que yo necesito ahorrar es lo mismo que necesita ahorrar. Pensemos tal vez en mi esposo, en mi amigo, en mi compañero. Pero un plan se tiene que diseñar, o sea, se toman varias cosas en común, varias cosas se analizan para saber cómo es el plan que tú vas a requerir en tu vejez. Completamente, completamente. Ese es el vamos a llamarle la finalidad de estos planes personales de retiro, tal cual es. Son casi artesanales, ¿no? Es decir, no es la misma, cada persona tiene su propia historia de vida. Cada persona tiene diferentes objetivos, tiene diferentes cargas financieras y en base a eso es que se crean, ¿no? Y en el momento de vida en el que están. Por ejemplo, ¿no? Yo inicié mi plan personal de retiro aproximadamente hace 10 años, ¿va? Cuando yo lo inicié, mi objetivo con ese proyecto era más o menos recibir unos 20 al mes. Eso es lo que yo me proyectaba, ¿no? Sí. O sea, que eso me diera durante mi vejez. Al paso de los años, pues las cosas han mejorado. Y ahorita yo busco tener un poquito más. Ya estamos hablando de 30, un poquito más. Entonces, se va modificando, ¿no? A eso voy. El momento en el que tú escuches a la persona que está interesada en proteger su futuro y ahorrar para el retiro, así es como se realmente se elabora, ¿no? En base a todas esas características. ¿Y hay una suma base? Es decir, un límite, por así decirlo. Un límite superior realmente no hay. No hay. ¿no? ¿Un límite inicial? Un límite inicial normalmente sí hay, depende de la edad, ¿no? Y depende del proyecto, ¿no? Hay muchas compañías que manejan estos planes personales de retiro y cada compañía tiene sus mínimos, ¿no? Entonces, por eso también es importante la asesoría. Claro. Para que en base a esa plática te puedan decir, mira, mi recomendación en base a lo que me dijiste es esta, ¿no? Con esta compañía, es este proyecto y funciona así, ¿no? Ese es el objetivo. Y tú lo puedes ir modificando año con año, en cualquier momento del año. Exactamente, lo puedes ir modificando y también depende del proyecto. Hay unos que son más estrictos o más limitados para modificarlos que otros, ¿no? Y la verdad es que también hay, en este sentido de planes personales de retiro, es algo bien interesante, pero hay dos, vamos a llamarle dos caminos, los principales caminos, ¿no? Uno es a través de inversiones y otro es a través de seguros de vida. Esos son los dos vehículos. Funcionan muy diferente, pero ambos son buenos. Hay gente que tiene los dos en algún punto de su vida. Puede iniciar con uno y luego tener otro, ¿no? Finalmente, el objetivo es tener un retiro digno. Entonces, ese también es una diferenciación que tienen que entender las personas y para eso, pues, la asesoría es fundamental. Director, ¿influye en estos planes de retiro la inflación y la esperanza de vida? Sí, definitivamente. De hecho, los cálculos se deben hacer en base a la esperanza de vida de los mexicanos, o sea, en base a estadísticas reales, ¿no? Al día de hoy, yo manejo una esperanza de vida de 80 años. Creo que ahorita, si no estoy mal, es 82. Pero bueno, eso es lo que yo manejo, ¿no? Y podemos hacer un cálculo bien rápido. La edad del retiro es a los 65. Sí. ¿Va? ¿Puedo sacar mi calculadora? Sí, adelante, ¿Sí? director, Bueno, claro. ahí va. Para que va a ser en vivo y a todo color. Ahí va. Vamos a hacer un ejercicio así breve. La edad del retiro es a los 65. Y la esperanza de vida promedio del mexicano es a los 80. Son 15 años. ¿Va? 15 años por 12 meses. Quiere decir que al menos vamos a necesitar 180 meses de dinero para nuestra vejez. Sí, claro. Y digamos que alguien quiere tener 20,000 pesos durante su vejez cada mes. Entonces, esos 180 meses por 20,000 pesos son 3.6 millones de pesos. Quiere decir que eso es lo que tú tienes que acumular desde el momento en que inicias tu proyecto hasta el momento en que te vayas a retirar, ¿no? Digamos que eres una persona de 40 años. Para los 65 te quedan 25 claro. años. ¿Ok? Quiere decir que acelerarte más, ¿no? En el ahorro. Quiere decir que te quedan 300 meses de ahorro.
Y si yo quiero 3.6 millones entre esos 300 meses, si no tienes un plan personal de retiro o un proyecto de ahorro para el retiro, por tus propios medios tienes que ahorrar 12,000 pesos cada mes. Yo lo veo rudo. Claro. Y eso Sí, desde por eso ahorita. la importancia que nos decía de que comencemos jóvenes, porque entonces pues la aportación sería menor, la carga financiera Completamente. también sería menor y todo este aspecto. Exactamente. Con un proyecto bien hecho, yo creo que con unos 2,000, 3,000 pesos se logra esa misma meta. Hay una gran diferencia, a eso voy. Claro. Ahora, director, ya nos comentaba de esta parte pues que se puede ir modificando, que todo conforme pues vaya cambiando también la vida financiera de la persona. Es correcto. Esto se da sí o sí a los 65, pero ¿cómo se da? ¿Se da el monto total? ¿Se da por mensualidades? ¿Se da anualidades? ¿Cómo es que cuando ya la persona llega a esta edad, a los 65, puede cobrar este retiro? Bueno, eso es igual, es un dato bien importante, qué bueno que lo preguntas. A los 65 años se entrega el dinero, bueno, dependiendo del plan, normalmente casi todos los planes manejan dos modalidades. Una es un solo pago, no sé, vamos a considerar esos 3.6 millones, Sí. te los dan en una sola exhibición, listo. La otra es que te lo difieran en mensualidades vitalicias. Y en algunos casos son heredables también esas mensualidades, ¿no? Dependiendo de la opción que te elijas, va a ser la forma en que te van a liquidar ese dinero. Ahora, si te soy sincero, les puedo dar un consejo. Claro, por favor. Que les entreguen su dinero en una sola exhibición y ese dinero se puede meter en una administradora de fondos. Lo va a poder usar la persona. Digamos, yo me dan mi dinero, lo meto en una administradora de fondos, voy a poder utilizar y disponer de mi dinero, pero va a estar trabajando automáticamente para mí porque me va a estar dando intereses. Si no lo muevo, puedo vivir de esas rentitas, Sí. de ese dinero que ya acumulé. Y si necesito algo, pues lo uso. Realmente ese es como que, sinceramente, la mejor ruta para el retiro. Correcto. Muy bien, director, vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con el director de Finanzas que Protegen, Edgar Fernández, sobre el plan de retiro. En un momento regresamos, por favor, comparta la transmisión. Estamos en Teleplay contigo. Teleplay Noticias se renueva para ti desde el corazón de Yucatán hasta cada rincón de la península y con un ojo siempre en el panorama nacional. Un noticiero preciso y objetivo para que estés bien informado todos los días en punto de las 2:30 de la tarde a través de teleplay.tv y nuestras redes sociales. La información que necesitas cuando más la necesitas, solo por Teleplay. Teleplay Noticias, siempre informados, siempre conectados. Tu publicidad en nuestro canal. ¿Quieres contactar con nosotros? Envíanos un correo, escríbenos en nuestras redes o envíanos un WhatsApp al 9992 44 73 76. Estamos en Cableras de Mérida, el interior del estado y Quintana Roo. Un canal online 24/7 y presencia en redes sociales. Teleplay, cada vez más cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros, ya de regreso a Teleplay contigo. Estamos hablando del plan personal de retiro, que es una estrategia importante que tenemos que analizar, que siempre la dejamos para lo último, pero que a final de cuentas, pues todos vamos a llegar a la vejez, director, todos vamos, o eso es lo que esperamos. Lo que esperamos, y el que definitivamente. podamos contar también con un recurso y el que podamos también facilitarle la vida, pues en el caso de que tengas hijos, a tus hijos y que no tengas que depender económicamente, que no sea la carga total para nuestros familiares, es algo bien interesante, ¿no? Completamente, sí, sí, sí. De hecho, es bien curioso. Todo este tema del cambio de ley precisamente fue un poco del cambio demográfico. Porque antes las personas, nuestros papás, nuestros abuelos, pues ellos se jubilaban y vivían 10, 15 años y listo. Entonces la realidad es que cada vez tenemos generaciones
con una esperanza de vida más alta, ¿no? Entonces, cada vez son menos, o sea, las familias tienen menos hijos. Antes habían familias, no sé si te tocó hay 11 primos Sí, claro. que tenían 11 hijos, 12 hijos, y como que de allá ya se mantenía esa costumbre de que, bueno, pues entre mis hijos, de a poquitos ellos me van a mantener. Sí. Ahorita en que la familia es más pequeña, ahorita en que somos más, vaya, era imposible sostener ese tipo de pensiones. Claro. ¿No? De ahí fue que brincó a este nuevo esquema, ¿no? Esa es la realidad, no fue una maldad del gobierno o algo así. Era a lo que se tenía que emigrar por ese tema demográfico, ¿no? Cada vez somos más y va a haber un punto en que la población va a ser viejita. Ya van a haber muchas personas de 80 años y no hay país que pueda lograr pagarle un 100% a todos, ¿no? Esa es realmente la razón. Oiga, director, ¿qué pasa con esas personas que estuvieron laborando en un lugar donde le daban Afore? Y pueden tener igual, aparte de que están pues recibiendo en el Afore, ¿pueden ellos tener un plan de retiro extra? Sí, de hecho el retiro es una estrategia, Fátima, esa es la realidad. En el retiro hay que considerar, un retiro digno está conformado por una diversificación. O sea, el plan personal de retiro se puede decir que es la bolsa más grande para tu retiro. Pero debe estar complementada, si tienes Afore, con el Afore, que va a ser otra bolsa de dinero. Si no, pues bueno, a lo mejor te enfocas más en el plan personal de retiro. Lo otro que va a formar parte de tu retiro son los bienes. Ya sea que sea casa, terreno, locales, negocio o todos aquellos activos que se pueden convertir en dinero. Eso también va a formar parte de tu retiro. Y el otro también, pues se maneja en México muy poquito. Hay planes privados de pensión, pero esa es una prestación de las compañías y al día de hoy normalmente solo lo tienen los ejecutivos de ciertas compañías. Como una caja de ahorro. Tú pones un peso y la compañía pone otro. Y vaya, esa es otra bolsita. Sí. Pero eso lo tienen muy pocos. Entonces vaya, a lo que voy es que el retiro definitivamente es una estrategia formada por una diversificación, ¿no? O esa gente que ahorra en GBM, que ahorra en esas bancas digitales, como dije antes, como Nu, como Clar, como Finsus, tu ahorro del banco, todo eso es parte de ese retiro. De la suma. Sí. Claro. Oiga, director, este dinero que van metiendo mes con mes a este plan va generando intereses. Así es. Funciona con interés compuesto, ¿no? Hay unos que tienen ese interés fijo, así se le llama renta fija, pero vamos a considerar que tiene un rendimiento que no se va a mover o no va a tener variabilidad y va a ser lento, pero seguro. O sea, la proyección que te den, esa es la que vas a tener al final. Llueva, truene o relampaguee, porque es lento, no es un super rendimiento, pero siempre va a ir para arriba. Y existen los que tienen un rendimiento variable, que si fuera una gráfica sería así, como con puntas, subidas y bajadas, ¿no? Esos tienen un poco más de riesgo, pero tampoco son malos. La realidad es que a lo largo del tiempo, si uno hace el promedio de esas subidas y bajadas, puede ser mayor el rendimiento de esos proyectos. Pero hay que tener un poquito de estómago, porque como ahorita, ¿no? Que ahorita están todos los temas geopolíticos de Irán, de Estados Unidos, se ven afectados ese tipo de proyectos, pero van a recuperarse. Esa es la realidad, es solo entender ese punto. Claro. Oiga, director, ¿qué pasa con estas personas que ya tienen, pensemos en 45, 50 años y que ya prácticamente pues se sienten que ya van tarde para hacer un plan de retiro? ¿Qué se les aconseja? Pues mira, quiero ser bien franco y bien honesto. Sí, ya están un poco tarde, esa es la realidad, ¿no? No te voy a mentir. Y la realidad es que hay que personalizar algún proyecto. Ahorrar para el retiro no necesariamente tiene que ser un plan personal de retiro. Puede ser un plan de ahorro a 20 años o a 15 años, ¿no? Vaya, hay otras formas, pero el objetivo es que sí sea un proyecto que te discipline a cumplir la meta. O
sea, que no te permita disponer de ese Sí. dinero. Eso es lo que hay, de eso depende una asesoría, ¿no? Revisar qué opciones hay. Y bueno, básicamente sí hay forma. Ese es el objetivo. Esa es la respuesta correcta. Muchas personas, pensando ahorita un poquito, muchas personas se van por estas famosas tandas, mutualistas, que al final de cuentas es un dinero sí ahorrado, pero es un Claro. dinero que no genera intereses, es un dinero que dispones inmediatamente y que te gastas inmediatamente, que creo que sería como interesante el que pudieran analizar esto y pues brincar, ¿no?, a este plan de retiro. Sí, completamente. El tema de las tandas, pues no tiene nada de malo ahorrar, Claro. pero ya tienes un objetivo, ¿no? Son ahorros a Inmediato. cortísimo Ajá, plazo. Sí. Literalmente, esa es la diferencia con un plan formal para una meta como el retiro, ¿no? Sí vale la pena hacer la evaluación del beneficio de tener un plan formal. Director, ¿qué pasa si la persona que tiene este plan de retiro, que dejas a unos beneficiarios, pero qué pasa si fallece antes de los 65? ¿Qué sucede? Todos estos proyectos tienen beneficiarios. Los contratantes son los que los definen y son modificables a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ese dinero no se lo quedan las compañías, ¿no? Definitivamente se le entrega al beneficiario. Hay muchos candados en ese sentido, ¿no? O sea, ese dinero no se pierde para nada. Correcto. Siempre se les entrega a los beneficiarios. Muy bien, director, nos quedan bien poquitos segundos, pero ¿algún consejo final para este programa? Pues lo más importante, de verdad, sí ahorren con la compañía que sea, con el asesor que sea, pero el retiro es nuestra responsabilidad. Busquen la forma de tener un proyecto personalizado y pues bueno, si en algo les puedo ayudar, con mucho gusto. Muchas Encantado. gracias director por estar con nosotros en este programa. Es Edgar Fernández, es el director y fundador de Finanzas que Protegen. Gracias y bienvenido siempre. Gracias a ti, Fátima. Gracias. de verdad. Y a usted que estuvo Honrado. con nosotros en este día, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Teleplay Contigo.